Muito obrigada a todos. Les agradeço vossa presença aqui e quero agradecer muitíssimo a invitação que me ha sido hecha para ocupar esta cátedra de Alfonso Reyes. Saludo a senhora Hilda Cruz, aqui presente, vice-reitora acadêmica do Tecnológico de Monterrey. Quisiera também saludar a Silvia Garza, que está à frente da cátedra, saludar a Inês Sáenz e agradecer muito suas palavras. Quisiera recordar aqui nesse momento um instante que não hemos vivido, mas que podemos muito bem imaginá-lo. Em 1930, um homem ligeiramente robusto, não muito alto, com seus 40 anos, estava num barco, pode que fosse um barco inglês, não sei, um barco, em la Bahia de Guanabara. E mirava o paisaje de Rio de Janeiro e se sentia extasiado, sobretudo com as montanhas, não? Posto que as montanhas de Rio, de alguma maneira, evocavam as montanhas de Monterrey. Esse homem era Alfonso Reyes. Ele chegava ao Brasil para ser, a los 40 anos, embaixador muito jovem em Rio de Janeiro, posto que naquele tempo não existia Brasília, e Rio era a capital. Ele chega ali e imediatamente, levando já um bagagem literário muito fecundo, começa a criar, começa a escrever, estabelece relações muito profundas, muito interessantes, mesmo com o governo, com o então Getúlio Vargas, lo hace com rara habilidade, estabelece relações afetivas e literárias. Chega a ser um homem com grandes amigos em Rio de Janeiro, incluso com o poeta Jorge de Lima, com Manuel Bandeira, o grande poeta brasileiro. É um poeta que com os anos cresce cada vez muito mais. Ele mesmo se auto-intitulava: eu sou um pequeno poeta, mas não era um grande poeta, que ele dedica um poema de grande beleza e ironia a Alfonso Reyes. E aí vamos começar também o ciclo das simetrias, das coincidências, puesto que trabalha com ele como diplomático e lo ajuda muitíssimo a que pudiera eliminar as burocracias, não? É um jovem diplomático, o diplomata Fuentes, padre de Carlos Fuentes, que de alguma maneira que é um homem que ha estimulado a criação dessa cátedra, um grande intelectual das Américas. Carlos Fuentes começa a falar português em Rio de Janeiro por conta de Alfonso Reyes, a quem, por sinal, cuya memória ele entroniza sempre em todos os sítios. Muito bem, então, este grande Alfonso Reyes tuvo uma relação profunda com Rio de Janeiro, com os brasileiros, e eu me sinto parte dessas simetrias, pois que temos Alfonso Reyes na Cátedra de Monterrey, que evoca Rio de Janeiro, não? A Carlos Fuentes, a seu padre, e essa brasileira que aqui está. E, ademais, um outro detalhe, e é o que posso dizer, porque tenho que falar sobre a sonrisa de Sara. Ele, Alfonso Reyes, recebe um grande homenagem na Academia Brasileira de Letras, em 1934. É recebido ali, não sei se é como sócio corresponsal, não é, mas de todas maneiras há uma solenidade pública no salão El Petit Trianon da Academia Nuestra. É recebido pelo acadêmico Rodrigo Otávio, que ele destaca suas grandes virtudes intelectuais, sua importância em América Latina, aunque tuviera entre 40 e 47 anos nesse momento, porque há que envelhecer a gente, não? Chegou com 40 e fala em 37, com 47 anos, não? Muito bem. Então, e ele contesta esse discurso com um belo discurso sobre a história inicial de México, dizendo hasta que ponto o império azteca tomba ante a virulência de los espanhóis por conta de 4 elementos. Nunca me olvido esse discurso, é fascinante. Por conta da força, da debilidade do império por si mesmo, por conta da Malinche, por conta do caballo e por conta do cometa. Não les cuento todos os detalhes, vocês terão que ler o discurso. Mas, de todas maneiras, estou muito feliz porque eu sou da Academia Brasileira de Letras, he sido presidente dessa academia, portanto, é uma alegria
enaltecer a Alfonso Reyes, celebrar esse grande intelectual de los muchos que México ha dado ao mundo e proclamar minha alegria de estar com vosotros. Empeço agora a sonrisa de Sara. Gracias. Muchas gracias. ¿Me estão escuchando bien? Ok. La memoria de Dios está en la Biblia, la singular memoria de Dios de la que Abraham se hizo intérprete. Antes de Abraham, nos é impossível fijar uma fecha aos acontecimentos referidos nas Escrituras. A partir de seu testemunho, o que poderia pertencer à esfera do sonho, da invenção ou do delírio, ganhou a consistência de relato que aún hoje sirve de fundamento a la Torá e ao mundo cristiano. Graças, pues, a la memória de Abraham, se legitima e desencadena a existência de princípio monoteísta del que nos hicimos herederos. Por lo tanto, o legado desta memória de Deus, que finalmente nos liga, debe a Abraham su caráter de verosimilitud. Pero Abraham, a quien Dios prometiera pródiga descendencia, tenía a Sara a su lado, como sombra e implacable observadora. Ella es la memoria de la otra cara de Dios. Y aunque en la práctica no tiene autorización para dirigirse al Señor, viéndose así condenada ao silêncio histórico, Sara se torna testigo voluntarioso e ativo de las sucessivas peregrinações empreendidas por Abraham, seu marido, desde Ur de Caldeia hasta Canaã, sempre em obediência ao desejo e a los caprichos de Deus. A memória que Sara registra de esses hechos bíblicos, que tanto repercutem no espejo humano, constitui impenetrável mistério. Sem dúvida, enigma histórico cuja aceitação se inscreve só na esfera da fé. Assim, Sara não ocupa em el livro do Gênesis o espaço reservado ao marido. É lícito suponer que tinha pleno conhecimento da estratégia religiosa que Deus e Abraão, de comum acordo e a partir do deserto, inauguraram entre os homens. Uma estratégia cuja ideologia teológica e histórica registrou a Bíblia com extrema sedução, para que nos tornáramos em el futuro exegetas de suas densas e perturbadoras páginas. Assim, muito antes que Moisés huyera de Egipto em busca da terra prometida, antes que, passados siglos, heredara de Abraão a substância que oferecia subsídios à matéria intrínseca de sua lei, Sara, madre de los profetas del porvenir, bien podría haber susurrado a su oído, si hubiera estado viva, las historias que guardaba en su memoria, relativas todas a los secretos intercambiados por Dios y Abraham. Pues, sin que Dios y Abraham lo percibieran, ocupados como estavam em definir os labirintos da alma humana, aquela mulher de nome Sara, relegada ao abandono histórico, afinava sua memória com os dictámenes de sua visão personal da realidade. Ni sequer Abraão, responsável oficial de seu destino, habría podido dizer de que matéria e de que instantes da história hebraica se havia nutrido Sara apaixonadamente para hacer-se em todo distinta de a ele. Donde se anidava essa memória feminina para que ele pudiera visitá-la e tomar algo dela, com o fim de enriquecer seu próprio repertório. Pois mientras Abraão perseguia amorosamente a sombra de Deus, Sara seguia as huellas do marido sem que éste lo advirtiera. E não lo buscava por lascívia, sino por el deseo ardiente de estar a su lado quando ele, lleno de amor a Deus, aceptara a sagrada aliança. Aquele pacto que Jeová estabelecia com o pueblo judío mediante o rito de la circuncisión
prueba visible de esa asociación religiosa. Sara, de grey antigua, siempre había sabido ser fiel a la antigüedad de su pueblo. En algún lugar de su corazón almacenó la historia de sus tribus y, sobre todo, los diálogos peripatéticos que Dios sostenía con su servidor Abraham. Un Abraham que, ao aceitar o intransigente absolutismo de Jeová, que insistia em pregonar-lhe a existência de um solo poder em la terra, de ele emanado, permitia a esse mesmo Deus ser a única referência para o povo judío. Sucesso tão incondicional e transcendente que conferiu a Abraão como prêmio a dignidade de sacerdote maior daquela religião recém-fundada. Sara seguia de cerca as maniobras do marido. Havia compreendido, graças a Elias, que Deus não queria ouvir-la e que as palavras que desciam na cotidianidade da tienda ou da tribo não reflejavam a vontade de Deus, jamais seriam as palavras do Senhor. A pesar de que também ele amava Jeová e de que pensava e obrava como se suas frases reflejavam as formas de Deus, não se ilusionava ela. Não haveria de ser ele su oyente, não haveria de interessar-se em conhecer as amonestações femininas, sus lamentos de mulher. Bajo la ótica de este Deus, ¿está bien? Ok, obrigada, gracias. Bajo la óptica de este Deus, dispuesto apenas a comunicar-se com a figura masculina del marido, o caráter profano de Sara, vale dizer, sua representação feminina, violava suas convicções teológicas, lacerava as noções hierárquicas que Jeová pretendia imponer a los homens. Aquele Deus judaico jamais havia vacilado em proclamar que as mulheres, tal como era e se mostravam, haviam nascido de uma costilha masculina, del cuerpo reproductor del hombre, princípio de todas as coisas. E aun se as mulheres hubieran sido engendradas diretamente por Deus, como um projeto para garantizar a continuação da espécie, não passariam de ser uma invenção masculina, meras hijas de los hombres. De tal modo, não correspondia a Sara, aunque esposa de Abraão, divulgar o mensaje do Senhor, hablar em su nome, ou incluso rectificar uma base ideológica já estabelecida, frente a la qual Deus, com voz tronante, havia sido tão explícito. Não podia ela, por si sola, combater uma deficiência irremovível, nascida mulher, e nenhum recurso humano podia cambiar tal situação. Lhe era preciso someter-se ao peremptório juízo do Senhor. Aceitar a fatalidade de sua condição biológica, someter-se a los critérios de Deus, legitimar su destino de ser hija de los hombres, hija, por lo tanto, de Abraão, hija de su próprio marido. Pero não sendo ela um homem, único gênero autorizado em aquele tempo para auscultar a noção de igualdade e restabelecer eventualmente a justiça, lhe restava declarar que, no obstante discriminá-la a severa consciência de Deus, sua mesma existência feminina se legitimava por la feroz diferença estabelecida entre seu corpo social e el de Abraão. Assim, diferente del marido, juzgada inferior por los estatutos masculinos, Sara acabava por beneficiar-se de la alteridade surgida de la convivência entre os seres. É decir, ela era el outro com quem Abraão se relacionava e em el qual se veía reflejado. Fatalmente compartia com ela o discurso humano, presente incluso entre criaturas consideradas historicamente antagônicas e de valores desiguais. Não podia, pois, prever Sara, seguindo ao marido em suas constantes andanças pelo deserto, empenhado em sembrar núcleos, huellas, opções históricas, que em el siglo IV depois de Cristo, San Agustín,
cuyo espíritu vencía tiempos e imaginaciones, seria enfático ao declarar, consolidando el pensamento original e discriminatório de Deus, que, cito, solo el hombre, no la mujer, es la imagen del Señor. Cierro la citación. Pensamento del qual se infiere que la mujer, dueña única e exclusiva del território de la lujuria e teologicamente responsável da perda del estado de inocência, deve assumir sola a culpa do pecado original. A ella e só a ella cabe responder por la consciência de la caída e la consequente expulsión del paraíso, como se la mujer, por llevar em sus genitales la llama que abriga um tempo su deseo e el del hombre, não pudiera ni mereciera estar a la altura de Deus. Mientras Sara, por la época em que su marido obtiene de la esclava Agar, su primeiro hijo, combatia la tormenta del rechazo, Abraham, cúmplice del Senhor, elegía a Deus como su único território. Pisava a terra del Senhor com incansáveis sandálias, domando-la com inquebrantável fé, esperançado em la promessa divina de tornar-se o padre de todas as descendências. Estimulado por tal sueño e por ser guardián de los nuevos preceptos religiosos, recorria las regiones de Judea e abajo su carácter de heredero del Señor. Em contraste com el marido, la geografia real e mítica de Sara, limitada por su condición de mujer, se restringía a los límites de la tienda que, siguiendo las leyes del nomadismo y de los intereses sociales, se armaba y desarmaba según la ocasión. Mientras recorría diligente las tierras del marido, sus auténticos dominios se concentraban en la tienda. Centrada en ella, hacía apoyar a los actos de Abraham, conspiraba a la vez contra él. Bien fuera ofreciéndole la carne de la esclava Agar, de cuyas entrañas salió su primer hijo, o expulsando más tarde a la joven del campamento. En el espacio relativamente privilegiado de Sara, las intrigas enemigas florecían. Por las noches, no obstante, en el interior de la tienda, con Abraham tendido a su lado, engendraba fantasías, fomentava el bien y el mal, acatava decisiones. Siempre había simulado una irrestrita obediencia al marido, un deseo firme de apoyarlo. En Egipto, por ejemplo, a donde llegaron en busca de fortuna, prácticamente fue cedida al faraón como favorita, por iniciativa del marido, quien aseguró a este y a los demás miembros de la corte que Sara era su hermana. Descubierto el embuste que hacía peligrar la suerte del faraón, ambos, Abraham y Sara, fueron expulsados de Egipto, si bien llevando en sus alforjes una considerable riqueza, pago de los servicios prestados por Sara al faraón, gracias a los cuales Abraham se tornó en Ur un próspero hacendado. Aunque heroína de ese episodio egipcio, no recibió Sara por él ninguna compensación narrativa, ni elogios por sus méritos por la riqueza entregada al marido, ni siquiera recibió el premio de poder acercarse a Dios para oír de sus labios las confidencias, sus justificadas insatisfacciones por el oprobio humano, de saber por él, Dios, mismo que esperaba al fin de cuentas del hombre, criatura de su invención. Agradecido com Sara, cuya beleza que havia seducido ao faraó de reportar imensos benefícios, Abraham não manifestou em público sua gratitud. Se olvidou además de llevarla a la presencia de Dios e, junto a él, abogar em favor de ella e de todo su género, haciéndole ver la injusticia que había el Dios cometido con las mujeres ao não juzgarlas dignas de escuchar de cerca su verbo. Em seus frequentes encontros com Deus, Abraham callava como se sintiera intimidado. Porque, frente ao Senhor,
evitava defender a Sara, equipará-la com ele? ¿Por qué no exigía a Jehová que oyera el pedido de su devoto siervo y proclamara a su esposa paradigma de la condición femenina? Abraão seguia cultivando a indiferença. Não sospechava que Sara solia meditar sobre o drama humano e que, graças à sua ampla experiência, estava em capacidade de forjar uma síntese nascida da algarabia humana. Quem, se não ela, havia acumulado em la memória as camadas psíquicas de duas influyentes civilizações? Podia, pois, dissertar com grande discernimento sobre o complexo mundo egípcio, em cuja corte havia aprendido a dominar hierarquias, teologias, meandros psicológicos e, igualmente, vivenciar o universo hebreu, del qual era herdeira direta. Tales considerações, que poderiam afetar o liderazgo de Abraão, não perturbavam seu espírito. Atado inexoravelmente a Deus, descuidava a Sara, quem, relegada a um segundo plano, se havia tornado guardiana de sua própria experiência. Entregada a sua suerte histórica, sumissa em aparência ao vértigo religioso del marido, resguardava em los canales de sua memória feminina lo que parecia ser o início de uma fulgurante história universal. Subsistia em essa memória uma narrativa que lhe ia ligando em meio de barridos, gritos, celos, disputas, intensas perplexidades. Todo ello mientras la vida del campamento judaico, bajo la angústia de tantas revelações humanas e divinas, fluía por las paredes de sua alma, por la cáscara de seu corpo. À medida que Abraão, com a evidente ajuda de Jeová, edificava uma biografia hecha de pedras e de atos eloquentes, concebida para hacerla repercutir a lo largo de los milênios, Sara, convertida em escassa memória verbal, se contraía fugaz, casi abstrata, ressentida com el esposo e com os outros notáveis de la tribo, que se negavam a beber de sua visão crítica, de suas revelações cifradas e celosamente almacenadas. Nadie parecia compreender que Sara fuera também testigo del nascimento de la Sagrada Aliança, um pacto que iria alterar a fisionomia da humanidade. Motivo suficiente para que Sara, portando uma máscara simbólica, começara a reproduzir instantaneamente 1000 rostros de igual número de mulheres, cada uma expressando seus hechos personais, e ganara a mesma densidade com que Abraão debatia para seu auditório masculino a existência de um Deus único. Uma convicção monoteísta que vendria a ser fuente de intenso sofrimento, matéria de conflitos e debates para as gerações venideiras. Desde o começo de seu matrimônio com Abraão, se condenou a viver uma história filtrada por la autoridade do marido, incitada a olvidar sucessos e evidências que lhe concerniam em prol de los hechos destinados a Abraão. Dicho anonimato persiste até o momento em que a esterilidade de Sara, ao tornar-se um dato relevante, um obstáculo para o transcurso e o prestígio da história de Deus e de seu próprio marido, permite que sua memória de mulher, hasta entonces de escassa reserva mítica, participe mais ativamente de um cotidiano permeado por los encontros entre Abraão e Deus, tão comuns em sua casa. Sem possibilidade de ser madre, de dar um hijo a Abraão, o drama que nasce de tal privação la golpeia hondamente, pero a la vez la engrandece. Sua esterilidade vai adquirindo relevância histórica, política. Seu fracasso personal e, em consequência, coletivo, se torna decisivo para seu papel de heroína. Ao não aceitar el ver-se apartada do processo histórico que Abraão e Jeová haviam posto em curso, Sara entra na história. Empieza a intervenir diretamente em la vida de seu pueblo.
formaliza junto al marido una puesta en escena en la que deposita su esperanza. Es entonces cuando, con la intención de acentuar las líneas maestras de ese montaje que teatraliza el drama de los personajes de esta historia, Sara dice a Abraham que quiere cederle a Agar, su esclava, con quien él tendrá un hijo, para que, con la expresa aprobación de Sara, diera este inicio a una nación, según promesa hecha por el Señor. A partir de tal artifício, elaborado por la astucia de Sara, Abraham, entre surpreendido e agradecido, se obriga a compartir com Sara um destino profano, hasta entonces rigorosamente moldeado por Deus, e que sofre, graças à ingerência de la própria Sara, uma profunda alteração, cambio a partir do qual o gênero feminino, tão pouco admirado por Deus, se integra ao escenário de uma história dominada exclusivamente por Abraão. Escenário que Jeová não havia previsto, pero em el qual ele, Jeová e Abraão, haviam actuado hace esse dia com absoluto protagonismo. Frente a estes sucessos, Sara ganha onisciência e albedrío próprio. Discrimina, se reproduz e se teatraliza a sua mãe. Se acerca a seu daimon privado. Adquire o poder secreto de interferir na suerte profana del marido. Lo imita em todo. Interviene em el destino sagrado que Deus, sem pensar, previamente em la mujer, ou haver deseado incluí-la em seus projetos, havia reservado solo para Abraão. A partir de esta acumulação de episódios históricos, o rostro de Sara, tão notório antes graças a sua beleza, se transforma, se refugia em uma zona de mistério. E desde o centro desse espesso mistério, se irradiam com amplitude actos que permeiam e acentuam as relações entre Deus, Abraão, Sara e a esclava Agar. Bajo la tutela de esta trama, agora reforçada pelo espírito da narrativa, Sara começa a disputar os respectivos espaços de Deus e de Abraão. E aunque preste a ambos corpo e espírito quando lhes são solicitados, prosigue em sua astuta campanha, llena de ardidez, dispuesta a oponer-se a los que pretendiam excluí-la del processo histórico que se iba instaurando em aquelas tierras a partir de las promessas hechas por Jeová e por seu marido. Válida de sua memória onisciente, enigmática e complexa, e também de sua resistência moral, Sara se adelanta a garantizar a descendência de Abraão por meio de Agar, assegurando com essa medida sua função na história. Consolida cerco psicológico em torno de los personagens, cerco desde el qual imponem sua trama. Sua esterilidade, então, se torna definitivamente o leitmotiv do drama bíblico. Por sua transcendência, se convierte na matéria narrativa que faltava a Sara para começar finalmente a narrar. Para que sua máscara teatral, hace décadas aderida a seu rosto, engendre os hechos oriundos de sua memória narrativa. Uma memória que, para seu placer, agora questiona, se confronta indiretamente com Deus. A voz de Sara ressuena afirmativa em meio do rebanho. Por primeira vez experimenta o direito radical de narrar para Abraão, que escute o eco de sua voz, a ambiguidade de suas palavras, de narrar assim sea por vias sesgadas para Deus, que não quer escuchá-la, pois ali donde Ele, Deus, se encontre, não está Sara autorizada em condição de mulher e sierva a poner os pés, a pisar o suelo sagrado. Como esses obstáculos resistem o passo de los dias, Sara observa a Deus por las endijas de la realidade. Actúa furtivamente. Para ello, después de hacer el amor, interrumpe los sueños del marido,
obligándolo a hablarle como si aún estuviera hablando con Dios. Gracias a ese astuto recurso lo confunde, llevándolo a transferir para ella el diálogo sostenido con Dios en su último encuentro, sin que Abraham lo divierta. Se vale también de otros estratagemas, siempre con resultados satisfactorios, como, por ejemplo, tropezar contra la lona de la tienda en evidente peligro de caer al suelo con el pretexto de pedir prestados, alegando una ceguera temporal, esos mismos ojos que ven a Dios con regularidad y que le permiten contemplar, al usurparlos, los vestigios esparcidos por Dios entre los hilos de la barba del marido. Y cómo la emoción venida de Dios se estampa en la faz de los hombres, especialmente en la de Abraham, al apacentar su rebaño. Con el intento de observar la intimidad de Dios, o al menos su sombra, Sara se disfraza, utiliza alguna de las muchas máscaras que posea, no quiere ser reconocida, ni correr el riesgo de ser juzgada, castigada. Bajo esa protección simbólica, con el auxilio del marido, intenta esbozar el retrato de Dios, un rostro al que se acerca con temor y cautela. La máscara, ajustada a su faz original y que no se aísla de la otra, permite a Sara la oportunidad de ser ella y Abraham al mismo tiempo. Una simbiosis inesperada que, lejos de dolerle, amplía el horizonte del conocimiento, de la intriga, de aquello que es al fin de cuentas el destino humano. La suerte, sin embargo, le es adversa. Aún habiendo ampliado la faja de su actuación, en ese momento de la historia, Sara se resiente por no pertenecer de hecho a la galería de los seres con quienes Dios conversa. Ubicada, pues, al margen de la utopía divina, aislada, inconforme con su buscante transparencia a los ojos de Dios, ella vuelve a insistir, abandona los límites de la tienda que era su lar y engendra situaciones que le sean favorables, personajes que sigan sus pasos, adopta una cara propicia a la puesta en escena ya en curso, exige, en fin, el reconocimiento de su autoría. Para tener condiciones de hacer largos viajes, de estar en todos los lugares, de medir sus reacciones frente al mundo, Sara se apropia del juego escénico con el que el marido habla a los hombres y a Jehová al mismo tiempo, siendo igualmente escuchado por ellos. Funde su fragmentada memoria con las sobras que el esposo, por descuido, va dejando cair al suelo. Busca una especie de vida capaz de insinuarle que su rostro es ahora el territorio de la cena, pues la superficie de su vida refleja astucia y revelación. Pues la superficie de su vida refleja astucia y revelación, y cada representación diaria presupone la existencia del conflito, de un conflito que a todos envuelve, incluso al propio Jehová, y cuya insoluble complejidad ofrece a Sara como contraparte el derecho de reclamar para sí la posesión de un acervo hecho de recuerdos, frustraciones y poder. Su memoria femenina, ao lado de la memoria arcaica de Abraham, reivindica el haber recorrido tierras de nadie, transitado por el espacio íntimo de la desavenencia humana, como si su memoria, en carne viva, casi síntese de tantas otras, ostentara el don de iluminar los desvanes del inmenso teatro humano, donde figurantes y protagonistas con nombres provisionales se resignam a jadear entre sentimentos ambíguos. Há em Sara, mais allá de las peripécias históricas, um agudo vacío dessa história que Deus quiso convertir em seu exclusivo legado, e que lhe arde de tal modo que forçosamente se obriga, em la soledad de la tienda, a alienar esta carencia, a rechazar la improductividad del vacío.
personaje del Génesis, donde el espíritu de Jehová triunfa seleccionando lo que merece subsistir, Sara es un producto de la ilusión, una ilusión histórica que sujeta a esta mujer de Caldea a las leyes de interpretación siempre arbitraria. La sujeta también a las leyes de la credulidad, que en apariencia fabrica una Sara blanda y flexible frente al ímpetu depurador de las religiones monoteístas, y que, en su condición de personaje inventivo, se rinde a las transgresiones narrativas que entroniza a Abraham, siempre y cuando no la destierren totalmente del relato bíblico. Hija directa de esta ilusión, la figura de Sara se aligera, en general a la vista de los adeptos de las religiones monoteístas que la consagran. A lo largo de los siglos es una forma pétrea, intocable, una suerte de fachada arquitectónica a la que eventualmente se alaba sin profundizar en su contenido, en sus misteriosos arcanos. Proscrita de la falange de los profetas hebreos, frente a un Abraham a quien Dios eligiera su interlocutor favorito, ella ambiciona un espacio simbólico capaz de acelerar los cambios escenográficos, de valorizarla como personaje, dando así muestra continua de repudiar la mezquina cotidianidad. Sara se porta a veces como extranjera en las tierras de un Abraham bajo la eterna tutela de Jehová. A lo largo de las contradicciones históricas en que está inmersa, Sara se vale desta astúcia hecha de ardides que los antiguos griegos juzgaban inherentes a las mujeres y que llamaban metis. Gracias a esta astucia que facilita su convivencia con el marido, Sara simula no estar a la altura de Dios. Para todo efecto, su pensamiento parece concentrarse en las labores domésticas y mientras tanto escucha a escondidas los ruidos de la voz divina hablando con Abraham. Hace justicia al nombre con que los griegos clásicos, de modo levemente peyorativo, definiam a las mujeres, aikos, es decir, aquella que, según criterios masculinos, se esconde, se esquiva, se oculta. Como si las mujeres tuvieran a su disposición el capacete de Hermes, dueño del don de hacer invisible ante todos al mortal que lo usara. En el transcurso de su vida conyugal, así discordaran, Abraham y Sara aceptavam añadir complejidad a sus respectivos papeles de marido y mujer. Ao mesmo tempo, mientras las actuaciones públicas de Abraham cautivavam al pueblo y conmovían al Señor, aquel, junto a Sara, al abrigo de la tienda y anhelando desahogar su corazón, debilitaba el vigor de su discurso. Sin duda por el cansancio o los caprichos humanos, o bien porque Sara, en la voluptuosa geografía del lecho, le arrancaba la esencia de sus secretos, ansiosa por tornar-se partícipe de ellos. Por cualquier camino que fuese, ese Dios que le habían prohibido conocer, ganaba, gracias a su imaginación, un aspecto que Abraham le concedía, presionado por la miseria de los hombres, que a todo quiere dar forma concreta. En esas amargas horas, la servidumbre de Abraham se hermanaba con la de Sara. Confinada a la tienda y al terreno que la circundaba, la cotidianidad de Sara no cambiaba. No pudiendo perderse en el descampado, le era difícil filtrar la realidad, buscar una historia que testemunhara a su favor. Pero habría en verdad una historia, una ética, una teología capaz de legitimar su palabra femenina, concediéndole a cambio el derecho a la soledad, a la reflexión, a perderse en el mundo sin necesidad de volver al punto de partida. Hasta entonces jamás había experimentado el goce de dejar fluir sin reservas sus sentimientos, de repartirse gratuitamente entre extraños. Nunca le había sido permitido reproducir y dar
visibilidad a un retrato interior que había estado siempre al resguardo de su solitaria memoria. Carácter vigilante, Sara acompanha desde lejos los encuentros entre Abraham y Dios. A pesar de los años transcurridos, no puede hablarles. No obstante, su diversa condición se adiestra en los juegos falsos, buscando enriquecer el arsenal de sus recuerdos y dar movilidad a su enfoque narrativo, pensando en el día en que le corresponda narrar. De ningún modo quiere perder la suntuosidad que en el futuro le regalará esa memoria diariamente recaudada. Mientras urde tramas, se adueña de secretos, crea intrigas, controla a las mujeres de la grey que rondan la casa de Abraham, Jehová desconfía de ella. Observa cuán receptivo se muestra Abraham a las maniobras de su esposa. Una esposa que aceptara con aparente resignación las mañosas alianzas selladas entre su marido y el faraón de Egipto. Nuevamente Jehová analiza a Dios. No prescinde ya de su presencia junto a Abraham. Presiente ahora que le ha fallado, mostrándose insensible a su dolorosa esterilidad, y que le ha fallado también a Abraham. ¿Cómo asegurar a este el papel de padre de las naciones si el cuerpo de Sara sigue siendo infecundo? Si no la convoca a asumir, gracias a la maternidad, el desempeño histórico que exige el destino de su marido. Persiguiendo sus recientes objetivos, Jehová envía 3 emissários ao acampamento. Sentado a la entrada de la tienda, Abraham contempla a los hombres que tiene frente a él. Sorprendido por la visita, se levanta a toda prisa, va a su encuentro e, hincándose reverente de rodillas, les habla: Señores míos, si hallé gracia ante vuestros ojos, no sigáis vuestro viaje sin deteneros antes en casa de vuestro siervo. Voy a buscar agua para lavaros los pies. Descansai un momento bajo ese árbol, os traeré un poco de pan, y así recobraréis fuerzas para proseguir el camino, pues tal es sin duda el motivo que os ha llevado a acercaros a ese vuestro siervo. Tras decir esto, Abraham se dirige a la tienda de Sara y le recuerda las leyes de la hospitalidad: pan, un novillo, leche, mantequilla y agua fresca. Sara obedece, pero ignora que aquellos hombres han venido a revelar a Abraham que su esposa, a pesar de la edad avanzada y del vientre exhausto, va a darle un hijo, dando cumplimiento a la paternidad prometida. Sara, no obstante, desconfiou de aqueles recém-llegados. Acostumbrada a enfrentar adversários, pois hacía muito que los tenía en su propia casa, começando por la esclava Agar, se escondió tras la entrada de la tienda, cerca de los hombres que conversaban, y desde allí escuchó cuanto decían. La llama de su corazón carbonizaba el verbo de esos hombres, que iba directamente a su memoria. Y cuando los oyó asegurar al marido que dentro de un año él habría parido un hijo, Sara recriminó el absurdo de Dios, de un Dios que se confundía al recorrer los caminos humanos. Al fin de cuentas, hacía mucho que había aprendido a contabilizar los errores de Abraham y del propio Jehová. Además, ¿cómo podría ella, a su edad, conocer el amor, concebir un hijo? Sin poder resistirse a esa situación, empezó a reír. La risa fuerte traspasó la lona de la tienda, la risa de Sara que desafiaba a Dios. Un desafío capaz de propiciarle la oportunidad de oír aquella voz. Tensa, espera que él al fin se manifieste. Dios, sin embargo, conservándola bajo su vigilancia, reflexiona. Quizá, desafiado, le dirija la palabra. Y aquí que, de repente, como si la acusara de reír de sus designios, el Dios se dirige a Abraham en vez de a ella. De nuevo le cancela el derecho de oírlo.
¿Por qué rió Sara diciendo, será verdad que tendré un hijo, vieja como soy? ¿Será esto por ventura muy difícil para el Señor? Sara niega la acusación. No reí, dijo ella. Con su protesta probaba que no solo había oído las palabras del Señor dirigidas al marido, sino que recriminaba la experiencia cósmica de Dios que no tenía en cuenta a la mujer. Su risa, pues, ironizando la voluntad de Dios, testimoniaba su advenimiento como personaje. La risa en sí constituye la máscara que finalmente la integra a la historia. Essa máscara que traduce el caos de aquele incierto período de la historia e instaura um código que concentra em si las fallas humanas, las fallas trágicas a que los griegos aludían. Dios, no obstante, no cree en sus palabras e insiste en que ella rió. Sara, a su vez, quiere advertirle que, frente a él es el otro. También ella, gracias a sus respectivas alteridades, personifica el espectáculo narrativo. Confrontados los dos, Sara y Jehová, se establece un extraño impasse en la Biblia. Una rebelión que emerge sobre todo de la memoria recalcitrante de Sara, preterida a lo largo de los años por la elocuente memoria de Abraham. Una transgresión que no naciera propiamente del descreimiento, sino del haberse reído de Dios y merecido la duda nacida del ceño fruncido de Jehová. Ao sospechar de aquela mulher, Jeová reconoce, sin embargo, el talento con que Sara despliega sobre las previsiones de Dios la cáustica marca de su juicio. Una Sara que actúa en obediencia a los acordes disonantes de una memoria que se fortaleció succionando los substratos de las evocaciones tribales. Un acervo originario de vivos y de muertos y que la llevó a internarse en el manancial de la lengua, a hablar lo que de hecho aparentaba saber. Mientras Abraham se alimenta de la creciente fantasía de Dios, Sara, madre del futuro Isaac, señora de arqueológica memoria, exige al Señor detalles sustanciales. No se inclina más ante la intimidad que Jehová destina únicamente a su marido. No se deja ya escarnecer por el realismo de los hombres durante las noches del desierto. Puesta al margen del sistema patriarcal, acepta definitivamente no pertenecer a la falange de los interlocutores de Dios. Por primera vez en el escenario hebraico, Dios acepta el talento crítico de aquella risa. ¿Acaso perturbado, no sabe qué agregar a la mujer, cuyos recuerdos, convicciones y tramas no fueron trazados por sus designios divinos? Ante aquel conflicto alimentado por las intrigas que los hombres armaron con su anuencia a lo largo de la historia, Dios decide hacer de Abraham héroe único del libro del Génesis. Fiel a su empeño de golpear a Sara, fortalece a su siervo Abraham, insistiendo: sí, tú reíste. La sentencia condenatoria impone a Sara el silencio bíblico, encubre temporalmente su narrativa. Pero, aunque despojada del habla, su memoria persiste intacta. Aspira simplesmente a abastecer a la humanidad con su precioso testimonio. Y mientras espera el paso de los siglos, su risa resuena como una magnífica señal. Y esa risa ni Dios puede evitarla. Muchas gracias.